El mejor periodista de las zonas conurbadas, México, Estados Unidos y todo América Latina, y alégale, Andrés Oppenheimer. Qué gusto saludarte. Me estabas platicando que tienes un viaje próximo a Chile, sigues trabajando en el tema de tu libro, las entrevistas en CNN los domingos, que esas no me las pierdo por nada. Colaborador non plus ultra de aquí en ¿Qué tal, Fernanda? En fin, hoy tenemos un tema durísimo. ¿Sí aumenta la infelicidad en el mundo, Andrés? Hola, Fer, ¿cómo estás? Gracias por tan amable Mm, introducción, presentación. Fíjate que tú mencionabas mi programa de CNN. Esta mañana entrevisté, justamente para uno de los segmentos que estamos preparando en el programa de CNN, una entrevista al presidente mundial de la encuestadora Gallup, mm, porque ellos hicieron una encuesta que me pareció muy, pero muy interesante sobre los niveles de infelicidad en el mundo. Hicieron una encuesta que ellos llaman la encuesta global de emociones y muestra que el mundo está cada vez más infeliz. Yo pensaba, bueno, claro, por la pandemia estamos todos en la lona, o sea, después de 2 años de encierro y todo eso, estamos recién sacando la cabeza fuera del agua, ¿no? Pero no, esto viene de antes, eso es lo que más me sorprendió. Esta encuesta de 140 países, Fernanda, la vienen haciendo desde el año 2006, o sea, desde hace 16 años, y muestra que el descontento, que describen como los niveles de ansiedad, tristeza, enojo, depresión, subieron de un promedio mundial del 24% al 33% en los últimos 16 años. O sea, desde que empezaron a hacer esta encuesta en el 2006, el descontento, la infelicidad, como lo llaman ellos, aumentó a ver, 24 a 33, o sea, casi un 10%, ujú. que estadísticamente es muchísimo. Le pregunté cuáles son las causas, ¿por qué? O sea, ¿por qué aumentó esto antes de la pandemia? Porque todos sabemos la pandemia contribuyó, obviamente las redes sociales también contribuyeron, pero hay otras causas centrales de este fenómeno, además de la falta de dinero para llegar a fin de mes y de la inequidad. Y él citó como uno de los principales factores adicionales la insatisfacción laboral. La gente está descontenta con cómo la tratan en su trabajo Ándale. y el aumento de la soledad. Y el problema de la soledad, Wow. lo hemos comentado alguna vez, Fernanda, cuando entrevisté a la ministra de la Soledad de Gran Bretaña. El problema de la soledad es tan grave, tan serio en todas partes, que ya hay países como Gran Bretaña, el Reino Unido y Japón que han creado ministerios de la soledad para lidiar con este problema. Y lo importante, Fernanda, es que las encuestas como estas están mostrando de que hay un problema serio. La gente está cada vez más infeliz y eso está teniendo un impacto político. Él decía, me decía esta mañana en la entrevista que ya hay estudios académicos que muestran que no es casual que en el 2016 los estadounidenses hayan elegido a Trump, no es casual que los británicos hayan escogido el Brexit, no es casual que en México hayan escogido un presidente que prometía una transformación, una cuarta transformación, no es casual que en Chile hayan elegido a un presidente que prometía romper con el pasado. O sea, en todas partes los votantes quieren un quiebre con el pasado, precisamente debido a los niveles crecientes de infelicidad. Y lo importante, Fernanda, hablé con él, por supuesto, sobre cuáles son los países más felices, cuáles son los países más infelices, pero lo importante es que esto se tiene que empezar a medir porque se están encontrando los encuestadores que no hay una relación Ujú. directa entre el dinero y el bienestar o la felicidad. O sea, si te mueres de hambre no vas a ser feliz, no hay duda. Pero una vez satisfechos ciertos niveles básicos, muchas de estas revueltas en estos países son
lideradas por la clase media, que tienen más o menos resueltos sus temas de alimentación, de transporte. Ujú. En algunos países más, otros países menos. Pero lo interesante que él me citaba es que en países como Túnez, en la primavera árabe, en países como Gran Bretaña, antes del Brexit, en países como Chile, antes de la revuelta social del 2019, las economías estaban creciendo muchísimo y la gente, sin embargo, estaba descontenta. Entonces, Fernanda, es importantísimo que los países empiecen a medir los niveles de infelicidad y adopten políticas públicas que las haya, como la que están haciendo en Gran Bretaña con este Ministerio de la Soledad, para que la gente viva mejor, aumente su nivel de vida y al mismo tiempo esté más contenta. ¿Cómo lo ves? Pues me sorprenden los datos porque fíjate que yo también habría pensado que por pandemia, ¿no? Que este encierro mundial pues elevó estas cifras que te comenta. Se llama Jim Clifton, ¿verdad? El No, John John Clifton. Clifton, John Sí, Clifton, el sí. presidente mundial de Gallup. Yo pensé que era un tema de pandemia y sorprendentemente es lo que tú estás diciendo. No es solo eso, es muy importante lo que dices, Andrés. O sea, es importante, Fernanda, porque los países pueden empezar a hacer cosas para mejorar la calidad de vida de su gente, además de las que todos conocemos, aumentar el crecimiento económico, reducir la desigualdad, todo eso es imprescindible. Si no haces eso, o sea, no hay, no hay nada que valga. Pero además de eso, yo te citaba, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña. ¿Qué hacen ellos, por ejemplo? Una vez que tú tienes estadísticas de soledad, ellos le preguntan en el censo 4 veces por año a los británicos cuán solos están. No se lo preguntan así porque nadie reconocería que está solo, pero les preguntan indirectamente. Por ejemplo, si tienes un infarto a las 2 de la mañana, ¿a cuánta gente puedes llamar? Mm. O sea, te lo preguntan indirectamente y a raíz de eso, a partir de eso, deducen quién está solo. Una vez que ven quiénes están solos, por algoritmos, por minería de datos, pueden inmediatamente identificar bolsones de soledad. Entonces, identifican que, por ejemplo, en la calle Insurgentes, entre tal calle y tal calle, hay muchísima gente sola. ¿Qué ¿Por qué? tal? Porque por ahí había un comercio, una fábrica que se fue, los jóvenes se fueron a otras partes, quedaron los adultos mayores, están solos. Bueno, entonces tú, como gobierno, enfocas tus políticas públicas a esos bolsones de soledad. Abres un club de ajedrez después de horas en una escuela, organizas clases de cocina, o sea, hay muchas cosas que no son tan caras que se pueden hacer. Pero eso es un aspecto del que los gobiernos no hablan y de los que hacen muy poco. Y lo que muestran estas estadísticas del aumento de la infelicidad en el mundo, Fernanda, es que los gobiernos se fijan únicamente en los datos económicos y no se fijan en absoluto en los datos emocionales. Y eso es un error, como vimos en la primavera árabe, en el Brexit, la elección de Trump, en muchos de nuestros países latinoamericanos. No hay una relación directa entre el crecimiento y la felicidad. Ahora, eso no obsta para que sin crecimiento no pueda haber felicidad. O sea, eso de que somos pobres y felices no se lo creo a nadie. No, no, bueno, sí, no. No, no, O queda sea, claro. tienen que ir las dos cosas de la mano. Tienen que ir las dos cosas. Por eso, o sea, me río cuando escucho presidentes diciendo, bueno, sí, no hemos crecido, pero no Pero importa somos porque felices, estamos sí, felices. cómo no. No, eso es una excusa. Pero fíjate, Andrés, cómo ya se puede geolocalizar la infelicidad, la ¿Eh? soledad. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Esas son las cosas buenas que puede hacer la tecnología cuando es bien utilizada, porque permite encontrar formas como las que hablábamos recién Claro. de ayudar a la gente sin un enorme costo. Y, por ejemplo, otro dato que me daba el presidente de Gallup esta mañana, me decía, por ejemplo, ellos hacen encuestas en las fábricas y les preguntan a la gente qué es lo que más les molesta en su trabajo, por qué están infelices, por qué están descontentos con su trabajo. Y en algunos lados encontraron motivos
que no requerían un enorme desembolso de dinero. En una fábrica grande, me decía él, encontraron que la mayor queja de los obreros era: los guantes que nos dan no son cómodos. Fíjate nada Pues más eso. bueno, No, no, en no, lugar no. de comprar esos, compras otros. O sea, no requiere una gran emisión de dinero comprar los guantes adecuados. Preguntarle a la gente cuál te gusta más, Es increíble. en lugar de dejar que el gerente de turno elija la que más le gustan a él o a ella. O gente que a lo mejor no está contenta porque no ve algo verde, no ve plantas, ¿no? No, Bueno, no ve flores. bueno, eso, Fernanda, eso que tú mencionas como un dato anecdótico, es totalmente científicamente probado. Hay una aplicación que yo pensaba ahora en este viaje frustrado que iba a hacer a Gran Bretaña, que lo voy a hacer ahora en un mes, porque tuve que postergarlo. Hay una aplicación que se llama Mappiness, que ellos geolocalizan a la gente y le preguntan cuán feliz está, y después, en base a esos datos, le dicen a fin de mes en qué lugares está más feliz. Y esa base de datos encontró que la gente, efectivamente, como tú bien dices, es más feliz cuando está en espacios verdes. Es increíble. Mappiness se llama. No, Sí. qué interesante tema, de verdad, qué interesante. Como Bueno, unos voy a guantes, una entrevistar. plantita, o sea, cómo eso cambia, ¿no? Voy a entrevistar precisamente al que hace esta aplicación, que es un profesor universitario que lo hace para sus estudios, porque está estudiando a ver en qué lugares, en qué momentos y con qué personas la gente es más feliz. Y él me decía, conversando días atrás, que, o sea, yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué la gente participa en esto? O sea, ¿qué gana la gente permitiéndote a ti geolocalizarlos 24 horas por día? Dicen, bueno, ganan que me ayudan a mí a hacer mis estudios sobre cómo mejorar la felicidad de la gente, y ganan ellos porque yo les digo a ellos en qué momento, con quién, con quiénes y a qué horas del día y en qué lugares son más felices, como para que ellos puedan aumentar esas situaciones. Qué tema, mi querido Andrés. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por estar aquí y hay que ampliarlo, ¿eh? Esto creo que es lo de hoy, Andrés, es lo de hoy. @Oppenheimer A. Cuídate, Andrés. Gracias, Fernanda, hasta siempre. Hasta siempre.